traders, bienvenidos a Inversiones en el Mundo. Mi nombre es Fabricio. Como siempre, antes de comenzar el video, recuerden suscribirse al canal, así no se pierden ninguno de los videos que publicamos. Y si les gusta el video, denle manitos arriba, por favor. También, si quieren, pueden seguirnos en los grupos y redes que tenemos, para estar al tanto de lo que analizamos y debatimos. Dejo los links acá abajo en la descripción del video. Hoy vamos a hablar un poco en esta tercera parte, ¿sí?, de pasos para ser rentables, sobre un aspecto bastante fundamental, diría yo, que es el concepto de limitar o cortar las pérdidas y dejar correr las ganancias. Seguramente ya escucharon esta frase, o seguramente lo oyeron decir por ahí, que dicho de paso suena obvia o simple, pero en realidad no es tan simple. ¿Sí? Así que vamos a ir por partes. El primer punto que quiero enfocar es el concepto de limitar las pérdidas. ¿Sí? Tener en claro qué es esto de limitar las pérdidas o cortar de alguna manera las pérdidas. Y tiene que ver o está relacionado muy estrechamente con lo que es la gestión del riesgo. ¿Sí? O sea, el valor o el monto que estamos dispuestos a perder en cada operación o en cada posición. Si no sabes qué es la gestión de riesgo, te recomiendo que veas el video. Hay un video en el canal que se llama Gestión del Riesgo. ¿Sí? Así que bueno, en este punto, ¿sí?, que es la gestión del riesgo, entra en juego un factor o una acción que es muy crucial, que es la de limitar las pérdidas, ¿sí?, o bien reducirlas. Sea cual sea la estrategia que uses, ¿sí?, y si no estás usando una estrategia concreta en tus trades, entonces antes de seguir, lo primero que deberías revisar es eso, revisar o pensar en una estrategia, ya que ten en cuenta que es muy difícil que logres ser rentable si no actúas bajo una estrategia y haces lo mismo en todos tus trades. O sea, si vos tradeas de una manera un día, al otro día haces otra cosa, al otro día otra, es muy difícil que consigas ser consistente, por lo tanto ser rentable. Con lo cual, si no tenés una estrategia o estás haciendo trading sin una estrategia o un plan previo, te recomiendo que primero te detengas en ese punto y pienses en ello antes de continuar. ¿Sí? Bien, entonces, para esto de limitar las pérdidas, una recomendación que puedo darte es la siguiente. Tomar las 20 últimas operaciones perdedoras, ¿sí?, los últimos 20 trades que no te salieron bien, ¿sí?, y calcules un promedio, ¿sí?, y luego en las futuras operaciones no te permitas perder más de ese promedio, ¿sí?, y ese promedio de pérdidas no lo superes en tus próximos trades. De alguna manera cortar esas pérdidas a la mitad, en un promedio de 20 operaciones perdedoras. ¿Sí? Entonces, algo que hay que entender es que las pérdidas son partes del proceso de rentabilidad. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entiendan. No significa que porque uno tenga pérdidas no va a ser rentable. Al contrario, es imposible, o mejor dicho, es imposible tener 100% de operaciones ganadoras. Es muy difícil, no sé si es imposible, pero es muy difícil. Con lo cual hay que ser consciente de que uno va a tener operaciones que no le van a salir bien y van a ser perdedoras. Pero acá es clave, y es donde quiero hacer hincapié, es en que debemos cortarlas, ¿sí? Esas pérdidas que estamos teniendo tenemos que tratar de reducirlas. Tienen que ser cada vez más chicas, de alguna manera, ya sea tocando tu estrategia, modificando el plan, ajustando algunos puntos claves donde sabes que estás dejando correr demasiado las pérdidas. Entonces ahí es donde tendríamos que trabajar para poder reducir el monto de esas pérdidas. Nuestras pérdidas tienen que ser limitadas, tienen que ser chicas, tienen que ser muy chicas, ¿sí? Entonces o mejor dicho, el objetivo sería poder tener bien reducidas y limitadas las pérdidas. Cada vez que una operación no le sale bien o una operación se va en contra, lo que sucede, o mejor dicho, la emoción
el sentimiento que aflora es, creo que siempre esto lo he repetido, es el de la esperanza. O sea, le damos, como que dejamos correr la pérdida, porque decimos, no, seguramente ya va a recuperar. Como que nos preocupa, no aceptamos perder. Entonces dejamos correr, dejamos correr, dejamos correr, y las pérdidas se van haciendo bien largas. Entonces ahí es donde tenemos que abocarnos al plan. Si el plan no está funcionando o hay que tocarlo, lo ajustamos y nos abocamos al plan. ¿Sí? Si el precio tocó nuestro stop loss, se cierra la operación y punto. Entonces, ese es el concepto de poder limitar las pérdidas. Por otro lado, tenemos la otra parte que es dejar correr las ganancias. ¿Qué significa dejar correr las ganancias? Y como también suena simple y suena obvia, ¿sí? Obviamente tenemos que reducir las pérdidas y dejar correr las ganancias, ¿sí? Pero bueno, no es tan fácil. En esta parte, lo que yo normalmente veo, y también lo comento a modo de consejo o de opinión, es que por lo general lo que sucede con las ganancias es en contraparte de lo que no sucede con las pérdidas. Por lo general, cada trader o cada persona que realiza una operación, cuando va observando que el precio se vuelve a su favor, o sea que está en verde, que está teniendo ganancias, lo que hacen normalmente es, como el sentimiento en ese momento que aflora es el del miedo, ¿sí? Uno corta las ganancias, o sea, cierra la operación, por miedo a que el precio se me vuelva en contra o que lo poquito que estoy ganando lo pierda, cierra la operación, ¿sí? Entonces es ahí cuando truncamos, somos nosotros mismos los que estamos truncando o estamos complotando para que el plan o nuestra estrategia no continúe y no se lleve a cabo. Entonces tenemos, por un lado, pérdidas que las dejamos correr porque le damos esperanza, le damos fe, creemos que el precio, no sé, mágicamente va a volver a nuestro favor y vamos a salir victoriosos. Y por otro lado, cuando vamos ganando, por miedo a que el precio se nos vuelva en contra y terminamos teniendo una operación perdedora, las limitamos. Entonces es el combo perfecto que siempre se da. Tenemos grandes pérdidas por un lado y pequeñas ganancias por otro. Entonces, por lo general, lo que suele suceder es que tienen más cantidad de trades ganados que perdidos, pero ¿qué pasa? La diferencia que hay entre los resultados de ambos son notablemente superiores las pérdidas que las operaciones ganadas, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene este concepto de poder, de alguna manera, tener controladas nuestras pérdidas y dejar correr las ganancias, ¿sí? Dejar que el precio haga lo que tenga que hacer y no truncarlo antes, no cometer el error de, por miedo o actuar por impulso, y cortar la operación. Entonces, lo que siempre digo, para esto es muy clave, es muy importante tener en claro cuál es la estrategia. Es súper importante tener en claro cuál es el plan y cuál es la estrategia. Por eso también, si no sabes qué es un plan de trading o no tenés idea qué es una estrategia, revisa el canal, hay un video también donde hablé sobre cómo desarrollar un plan de trading. ¿Sí? Entonces, muchas veces, por no tener en claro cuál va a ser el momento de salir de una operación, ya sea por riesgo o beneficio, ¿no? Terminamos siempre cortando las ganancias y echando a perder la operación. ¿Sí? Entonces ahí es cuando se hace cóctel ideal y que nos lleva todo el tiempo a tener la comitente abajo. ¿Sí? Porque tenemos por un lado pérdidas enormes y por el otro lado ganancias limitadas. ¿Sí? Eso lo van a poder ver fácilmente si miran el historial de operaciones. Si ustedes miran el historial, es muy probable que tengan muchas operaciones ganadas y muy poquitas perdidas. Pero como les decía recién, las operaciones, o mejor dicho, la diferencia entre ambas, siempre les va a dar negativo porque las operaciones que fueron perdedoras
son mucho más grandes que el total de las operaciones que fueron ganadoras. Y es justamente el sistema inverso es el que tienen que lograr. Poder tener bien limitadas las pérdidas, no importa que sean más las operaciones perdedoras que las operaciones ganadoras, pero si ustedes las tienen bien controladas y bien limitadas, siempre el balance les va a dar positivo. Si sentís que no puedes armar un plan de trading, busca ayuda externa. Pero es muy importante que operes siempre con un plan y de manera consistente. Como le digo siempre, no podés esperar resultados consistentes si haces todo el tiempo cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, esta etapa de limitar las pérdidas y dejar correr las ganancias es una etapa muy difícil y un poco heavy de lograr. ¿Sí? Porque acá es donde entra muy en juego el factor psicológico. Es donde más entra en juego la parte psicológica. Porque por lo general siempre tendemos a boicotearnos a nosotros mismos por una cuestión psicológica. Al menos eso sucede en la mayoría. Y es ahí a veces donde necesitamos tal vez ayuda externa. Tengan en cuenta que el trading es una cuestión de estadística. También lo repito varias veces. Saben que podemos tradear tirando una moneda al azar. Podemos tirar una moneda al aire y vamos a tener ya el 50% de probabilidades de ganar. Así que no necesitamos tampoco un gran sistema específico con 300 indicadores y ecuaciones matemáticas. No, podemos agarrar, no sé, cualquier sistema, qué sé yo. Si quieren operar por RSI, pueden operar por RSI. Por ejemplo, no sé, cuando el precio entra en sobreventa compran, cuando el precio entra en sobrecompra venden. Y van a ver que las probabilidades siempre van a estar a su favor. El truco está en que tienen que limitar de alguna manera las pérdidas y dejar correr las ganancias. ¿Sí? Y van a ver que de esa manera su cuenta va a cambiar y va a mejorar. Así que por eso pongan el foco posible, todo el foco posible en esto, acoten sus pérdidas y dejen correr las ganancias y van a notar un gran cambio. Eso es todo para hoy, traders. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Por favor, tenganlo muy en cuenta. Creo que es un punto muy importante para que puedan lograr muy buenos resultados. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerden darle like por favor y compartir en sus redes o en donde quieran. Nos vemos hasta la próxima. Chau.